Muy buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a esta semana del idioma que va desde el 21 hasta el 26 de abril, hasta el día viernes. Muy cordialmente invitados a todos para que también puedan convocar e invitar a otras personas a que se unan a esta gran celebración que realiza el sistema de bibliotecas a nivel multicampus de la Universidad Cooperativa de Colombia. Hoy nos acontecen el encuentro pues del libro, la cultura también, en un conversatorio acerca de George Orwell y el vientre de la ballena. Nuestro ponente es el profesor Cristian Cárdenas Berrío. Él es licenciado en Español y Comunicación Audiovisual, es magíster en Literatura y es doctor en Literatura de la Universidad Tecnológica de Pereira. Es también coordinador de Humanidades y es profesor también de la Universidad Cooperativa de Colombia en el campus Pereira Cartago. Le damos la cordial invitada pues al profesor, no sin antes mencionarle la importancia que tiene para nosotros como sistema de bibliotecas y como universidad que puedan articularse a estas estrategias alusivas a la cultura, ¿sí? La Semana del Idioma es sin duda alguna una oportunidad para que nosotros podamos reflexionar sobre el verdadero valor que tiene el lenguaje como herramienta de comunicación y además como identidad y pensamiento crítico. En este entorno que nosotros manejamos, que es el educativo, esta celebración no solamente es más que una participación común, ¿sí? Sino que también promueve el análisis literario y la conciencia del poder que tiene el idioma en la vida cotidiana. Un gran ejemplo lo vamos a tener con estos conversatorios que tenemos al abordar este tema que asociado a la novela La rebelión en la granja de George Orwell. Por ello, celebrar esta semana del idioma no solo implica valorar nuestra lengua, sino también fomentar una actitud crítica frente a cómo se usa, ¿sí? Entonces, en resumen, esta conmemoración es un acto de conciencia para poder lograr entender el idioma, no solo como medio de comunicación, sino como una forma de ejercer la libertad y el pensamiento crítico frente a cualquier forma de opresión. Entonces, sin más preámbulos, les doy la bienvenida, espero que aprovechen mucho el espacio y que se genere también al final de la sesión o en medio de la sesión un conversatorio, ¿sí? Entre nuestro ponente y los que estamos aquí asistiendo de manera virtual. Bienvenidos a todos, profesor, el espacio es suyo. Dudas y preguntas que tengan, por favor, levantar la manito o dejarlas en el chat y con mucho gusto intervendremos para que el ponente pueda dar respuestas. Y la asistencia la tendremos entonces al finalizar esta sesión el día de hoy. Bienvenido, profesor. Bueno, Judy, muchas gracias a ti y a la biblioteca pues por la invitación, como siempre. Muchas gracias a los asistentes. Veo pues como mucha gente conocida y tal. La idea es que como es un conversatorio, o la idea es que sea un conversatorio, pues voy a dar como unas ideas generales de manera pues rápida. Tampoco es que vaya a acelerar acá y tal, pero la idea es que podamos conversar un poco alrededor de la figura de George Orwell. La invitación fue a la celebración de los 80 años de rebelión en la granja, ¿no es cierto? Y Judy pues ya lo decía, e incluso en el banner de este encuentro pues aparece una imagen alusiva a rebelión en la granja. Pero como lo mío es llevar la contraria y además pues en ese sentido soy muy orwelliano, pues yo decidí rebelarme y desde el principio les dije que yo no iba a hablar de rebelión en la granja, ¿no? Que lo que me parece que teníamos que referirnos y van a ver por qué la relación, por qué era sobre la obra ensayística de George Orwell, que sí, esa no cumple, pues la obra ensayística de ese momento, pues sí, cumple también 80 años, pero la obra ensayística de él es enorme. Sin ella no podemos entender su otra obra. Entonces, pues yo les dije eso, me dijeron que sí. Entonces, pues aquí estamos en esa. Por eso el nombre
Si alguien de pronto se ha acercado a los ensayos de Orwell, se dará cuenta que es El vientre de la ballena, es uno de sus ensayos más conocidos, uno de los más importantes, ¿no es cierto? ¿Y por qué quise pues ya la contraria? No porque a mí me guste pues a toda hora andar como a contramano, como a contrapelo, que además pues es necesario, ¿no es cierto? A mí me preocupa enormemente cuando todo el mundo está de acuerdo conmigo, ya la cosa ya ahí me azara. Sino porque es que George Orwell es un caso especial de las letras del siglo pasado, ¿no es cierto? Porque es un escritor que está irremediablemente unido, y ojo con ese, eh, ¿cómo es que se llama? Con ese adverbio de modo, irremediablemente, que bueno, en la escritura no se usa, pero como estamos en la oralidad, no hay remedio, y eso a mí me parece una desgracia. Está irremediablemente unido a la palabra distopía. Vos hoy en día hablas de Orwell y distopía, no más. La gente no, como que no lee nada más, no sabe nada más de Orwell, no, no es cierto. Y entonces a mí me parece pues que lo tienen secuestrado dos obras. Es un autor que lo tienen secuestrado. La rebelión en la granja, por un lado, que es el motivo de toda esta semana, eh, y por el otro lado, 1984. Esas dos novelas lo tienen secuestrado. Y es lo que todo mundo referencia y lo que todo mundo dice y tal. Pasa eso, suele pasar eso. No es tan, los que nos dedicamos a esto sabemos que no es tan anormal que de un escritor o de una escritora cuya obra es ingente, pues los lectores se van quedando con aquello con lo que más pueden dialogar, o simplemente con aquello con lo que la industria editorial los ha relacionado más. Rebelión en la Granja, las dos veces, la primera vez que quedó el señor Trump, y en esta segunda vez también, apenas quedó el hombre, se dispararon las ventas de Rebelión en la Granja en los Estados Unidos. Entonces también es una cosa de mercadeo, ¿no es cierto? Se disparó y hay que volver a leer esto y hay que volver a ver qué es lo que pasa con esto. Y claro, pues la relación es evidente, pues no le toca a uno ser muy inteligente para comenzar a ver las relaciones con lo que vivimos en la actualidad, ¿no es cierto? De la posverdad, de no sé qué. Entonces yo por eso quise como mostrar otra faceta de Orwell, que yo creería, sin demeritar sus novelas, que es la faceta, porque Orwell en realidad toda su vida lo que nunca dejó de escribir fue ensayo para prensa, periodismo, crónica, diario de viajes, pero siempre para prensa porque de eso vivía, no vivía de otras cosas. Entonces uno, si lo analiza bien, uno dice, bueno, lo de Orwell, más que esas dos novelas, lo de Orwell es esto otro, pero parece que en la actualidad la miran de reojo, ¿no es cierto? Bueno, es que es un texto también como para que se lleven una idea, pues, estos son los ensayos completos de Orwell. Ya está viejito, lo tengo hace años, ¿no? Es decir, buen paginaje. Y no están acá libros de ensayo que tienen ese tono ensayístico, ¿no es cierto? Que son importantes. Entonces, cuando uno pone en la balanza, bueno, Orwell, en realidad, ¿qué fue lo que más hizo? ¿Novela o ensayo? Y bueno, ustedes decidirán, ¿no es cierto? Solo es acercarse un poco. A ver, Orwell como ensayista es un caso especial por lo siguiente. Mm, Él no construye nuevas teorías, a él no le interesa. Es decir, ojo, contextualicemos un poco, porque por ahí veo conectado eh, eh, a, a Gleyber, si no estoy mal, y entonces ya después me regaña. Contextualicemos un poco, estamos hablando de que en el momento en que George Orwell escribe su ensayismo y escribe crítica literaria también, estamos hablando de que en ese momento Cyril Connolly, que es un monstruo así enorme de la crítica literaria a nivel mundial, ya había sacado La tumba sin promesa, que es un libro pues canónico. Y estamos diciendo que Herbert Reed, que es la otra gran figura
de la crítica anglosajona del momento, ya había sacado la décima musa. Es en ese momento que Orwell está escribiendo. Y esta gente, estos dos monstruos que les digo que esos sí son un poco, muy poco conocidos, pues los conoce uno que se dedica a eso porque lo único que hicieron fue crítica. Y a los críticos pues nunca les hacen estatuas ni nada de eso, y eso, pues eso pasa de agache. Pero estos dos locos sí hicieron teoría. Estos dos locos hicieron una cosa enorme. Entonces en ese momento es que George Orwell también está haciendo lo de él. Pero a diferencia de estos dos, hay que aclarar, él no le interesa construir nuevas teorías sobre lo que está pasando en la literatura, ¿no es cierto? Es más, él en su escritura ensayística fue muy elemental, ¿no es cierto? Elemental en el sentido de que hay un gran señor que yo lo leo, que es un sinólogo, fue un sinólogo belga, que desarrolló toda su vida académica en Canberra, en la Universidad de Canberra, que se llamó Simon Leys. Alguna vez, hace muchos, muchos años, en un espacio similar a este, que es el de mecánica, analizamos un ensayo de él que se llama La felicidad de los pececillos, de Simon Leys. Eh, Tal vez el estudio más juicioso en inglés, ojo, el estudio más juicioso en inglés sobre George Orwell lo tenga Simon Leys, porque le fascinó esa figura, porque Leys vivía preocupado bueno, ¿cómo es eso de vida y obra? ¿Y en cuáles se une? ¿Y por qué en muchos no se une? ¿No es cierto? Simon Leys fue muy vertical en eso, entonces a él le apasionó la gente donde su vida se unía a su obra. Eso lo tenemos separado. Y es mejor así. De hecho, la muerte hace poco del señor Mario Vargas Llosa nos recordaba eso. Mire, políticamente, él tiene sus cosas como persona, tuvo sus cosas como persona, pero la obra es monumental, ¿cierto? Como novelista, ¿cómo va a negar uno las virtudes de Mario Vargas Llosa como novelista? Ah, que es medio misógino, que es homofóbico, que no es animalista, que es mujeriego, que, bueno, que además es godo, que eso es él, ¿no es cierto? Pero en algunos casos muy raros, George Steiner se preguntaba lo mismo cuando leía Viaje al fin de la noche. Decía, bueno, ¿cómo es posible que esta maravilla, que esto que me genera esta ternura, esta emoción, sea escrito por un tipo que es francamente loco, antisemita, hitleriano, y colaboró para que mataran a toda esa gente? Pero ¿cómo es posible esto? Ese es un gran misterio. Simón Leys también lo investigó, pero él dijo, yo me quedo con la gente en donde se une vida y obra. Y uno de esos tipos es George Orwell. Entonces, por eso digo que son cosas elementales. ¿Cuáles? Pues la actitud de decencia y de honradez frente a lo que está pasando. Eso es una cosa clave con Orwell. Decencia y honradez. Honrado con lo que hay que decir, el realismo de Orwell en sus ensayos, ojo, que no en sus novelas, porque ahí es otra cosa, obedece simplemente a honradez, que él tiene que ser un tipo honrado frente a lo que escribe y a lo que dice. Y además tiene que ser un tipo decente, es decir, un tipo que no va a mentir, que no va a enredar, que no va a manipular la argumentación para él salirse con la suya, ¿no? Ni para él demostrar solo lo de él. No, 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 es un tipo muy tolerante. Además, él creía que solamente en el ejercicio de esa decencia, de esa honradez desde la individualidad, era la única posibilidad inalienable que cada uno tiene de desarrollar. No, no había otra. Para Orwell no había otra. Para yo ser lo que soy, para yo llegar a ser lo que debo ser, pues debo ser decente y honrado. Era una cosa así, y no, ojo, no eran las virtudes de un lord inglés, que nunca lo fue. Esto es muy curioso y téngalo ahí porque ahorita vamos a ver un aspecto curioso de Orwell. No era la virtud del lord inglés, no, era la virtud más bien del hombre de abajo, del hombre de pueblo, que le enseñan estas cosas básicas a uno, el papá. Mijo, hay que ser decente, hay que ser honrado.
Eso lo sabe todo mundo, es una verdad de perogrullo. Cristian, ¿qué se está inventando ahí? Pues nada, porque yo acá no vine a inventar, sino a comentar lo que uno encuentra cuando lea a Orwell. Y lo que hace es coger esas dos virtudes que a todos nos enseñan desde chiquito y volverla una estética en sus ensayos, ¿no es cierto? Entonces, claro, uno no va a encontrar ahí que planteen formas, una filosofía, pues, digámoslo. Uno no va a encontrar en Orwell una filosofía y que plantee de manera sistemática, ¿no? Los grandes problemas de... No, 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 no. Pero sí logra meterle mano a los grandes problemas del humanismo liberal del siglo pasado. La pobreza, la política, importantísima, ¿no? La traición, la lealtad con qué, la lealtad para quién, el ejercicio de la ciudadanía. Esos son fueron los grandes problemas del humanismo liberal en el siglo XX. Bueno, y yo soy ciudadano y soy de qué, porque recuerden que comenzó con el imperialismo y después eso se acabó y entonces Gran Bretaña ya no era el imperio que era. Entonces eso es muy curioso, porque no lo hace de manera sistémica, pero sí se mete en esos debates y los propone desde eh, sus preocupaciones. Y la gran preocupación de Orwell toda la vida fue el totalitarismo, porque como se va a pelear a la guerra civil española, se mete allá. Entonces él puede ver de lado y lado lo que hay. Y eso lo impresiona mucho. Se supone que él combate entre comillas, porque él se fue supuestamente de periodista, pero él mismo lo dice, ¿no? Eh, que uno llegaba si fuera periodista y le daban un fusil, ¿no? Si usted quiere escribir, escriba, pero usted está combatiendo. Entonces él está el combate con los republicanos, pero tampoco les ahorra crítica y tampoco les maneja la realidad de manera propagandística, ¿no? Eso le aterra a él. Él se da cuenta de lo que pasa porque él está en las batallas y ve lo que dice la prensa republicana. Y entonces dice, pero es que esto no pasó, eso fue un horror, eso fue un oprobio, yo estuve ahí. Entonces él queda vacunado. Cuando va a España queda vacunado contra la propaganda, contra el totalitarismo, contra la intolerancia, contra la manipulación de la verdad. Eso a él, para él ese es el gran problema. Y ahí es donde uno juega todo. Si vos manipulas la verdad, como vos no sos de los míos, es lo que dice Orwell, ¿no es cierto? Sin esa obsesión, ojo, por la manipulación de la verdad, uno no entiende a Orwell, no se lo lea. ¿Para qué? El norte de lectura de los ensayos de Orwell es, él está obsesionado, porque tenemos que ser tolerantes, está obsesionado, casi, casi que hasta el delirio, en que la verdad es manipulada. Y a eso hay que ponerle mucho cuidado porque es el principio de todos los totalitarismos. Ahora entiende uno porque cuando llega un señor como Trump se disparan las ventas de eso, ¿no es cierto? Y aprovechan las editoriales para, ¿no es cierto? Y ya ahorita con 80 años eso quedó libre. Ya no le pagan más plata a los herederos de Orwell, ¿no? Entonces, claro, eso se vuelve a editar y se vuelve a comentar porque da para eso. Ahora bien, entonces, ¿qué es lo que Orwell dice? No, pues es sencillamente que él concibe la libertad y la tolerancia como virtudes republicanas en el sentido que las entendió Roma, ¿no es cierto? Es decir, condiciones inherentes al ejercicio de la ciudadanía. Sea usted escritor, sea usted profesor, sea usted estudiante, sea usted contador, sea usted zapatero, talabartero, enfermera, lo que sea, lo que sea. Si vos no ejerces la libertad y no ejerces la tolerancia como virtudes que hacen la república, pues vos no sos ciudadano. Para Orwell era así de claro, ¿no? Y era si se quiere, vertical en esa posición. Entonces es un tipo muy llamativo porque ya gente así no hay, ¿no es cierto? Ya esa gente con esa verticalidad con respecto a virtudes eh, de la polis, no existe, porque el drama moral ahora es otro, ¿no es cierto? En esto que llaman contemporaneidad o remodernidad o posmodernidad, el drama moral de la gente ya es otro.
Es decir, a la gente ya ni siquiera le preocupa si la noticia que le está llegando es verdad o mentira. No, ahí hay un sesgo que tenemos todos los seres humanos, que es si lo que me está llegando me da la razón a mí, es porque eso es verdad. Así de sencillo. Es decir, los inteligentes existen y son los que piensan como yo. Algo así es lo que vive la gente hoy. ¿Mm? Mm, Entonces, ¿qué pasa? Un tipo así tiene muchos problemas. Tipo así tiene muchos problemas. Es un tipo que en su momento no fue muy querido por el establecimiento literario. Pues por un lado, como les digo, estaban las grandes figuras del ensayo y la crítica, y Orwell no escribe así, Orwell no hace eso. Orwell escribe es para la masa, lo hace de una manera que todo mundo le entienda. Entonces, claro, con esas figuras académicas que ya estaban en la universidad en ese momento, ya la literatura, porque eso lo hicieron en el siglo XIX, cuando Oscar Wilde y los otros, meter la literatura como una disciplina que se estudia en la academia, antes no era así. Entonces, lo miran como con recelo. Los grandes novelistas de su momento y los grandes poetas de su momento, o unos muy sentimentales, o unos ya muy en la vanguardia, también lo miran con recelo, ¿no es cierto? No se tragan de todo a ese señor Orwell, que él dice que es de izquierda, pero en realidad es más bien una izquierda heterodoxa, es decir, una izquierda a la manera de él, a como él la entiende, porque no tuvo pelos en la lengua para decir que Stalin y toda la Unión Soviética y toda esa gente estaba mal, y no tuvo pelos en la lengua duró como ¿qué? Un año en el Partido Comunista Inglés y se salió y dijo, no, es una carreta, eso es otra cosa, pero eso no es ni liberalismo, ni izquierda, ni nada. Entonces, él es un tipo heterodoxo y esos son los mejores, ¿no es cierto? Entonces, claro, fue un tipo muy incómodo, muy incómodo. Y fue un tipo que en su momento, eh, pues lo vieron como eh, al principio, ¿no? Pues sí, el tipo escribe, es un periodista. Después ya se vuelve famoso, después ya están sus grandes novelas, después ya todo mundo, cuando las cosas comienzan a caer en su sitio, es decir, cuando comienza a suceder todo lo que él dijo que iba a pasar, entonces todo mundo ahí sí volteó a ver al muchacho de Eton. Y, mira que sí, era este, como él decía, ¿no es cierto? Entonces, para George Orwell, alguna vez hablando de un escritor gringo que se llama Randall Jarrell, dijo lo siguiente, dijo, un buen poeta es alguien que pasando una vida entera en el exterior, expuesto a las tormentas como la que o al agua como la que está cayendo acá, consigue hacerse fulminar 4 o 5 veces por el rayo. Bacano eso. Entonces, un poeta, ¿quién es? Alguien que vive expuesto a todo, a la naturaleza y a las tormentas, y que además consigue que el rayo le caiga 4 o 5 veces, repita la brillantez en él. Uno podría decir igual de Orwell, que fue un tipo que vivió a la intemperie, que fue un tipo que se lanzó a la realidad, fue un tipo que abrazó la realidad, fue un tipo que no negó que en ese momento, como todo mundo creía y como pues a la vuelta de un siglo estamos viendo qué pasó, los grandes valores de la civilización occidental, y por eso se entendía Europa, los grandes, el gran imaginario europeo, eso estaba haciendo aguas, que todo eso estaba yéndose, bueno, no lo voy a decir acá porque tiene una vulgaridad, no lo voy a decir en paisa, pero mejor dicho, todo eso se estaba yendo al carajo. Los grandes valores europeos que fundan la civilización occidental se están acabando. Viene el crash de la razón por las guerras mundiales. El hombre se pilla eso. El hombre es consciente de eso. Pero entonces no rehuye, ni se pone a hacer juegos, ni se pone a encerrarse. No, él se lanza a la realidad. Se lanza a las guerras, se lanza a donde están los pobres, se lanza a donde está la gente marginada. Entonces, claro, ¿por qué? ¿Por qué Orwell hace eso? Y esa es la pregunta. Orwell tiene unas circunstancias muy curiosas, pero muy curiosas. Porque, bueno, decir uno acá que es que su vida y lo que le tocó vivir lo fue construyendo como escritor, pues claro, eso es una obviedad, pues eso no. Pero es que aquí sí hay unas circunstancias
muy curiosas, comenzando porque George Orwell no se llamaba George Orwell, comenzando porque Orwell era el señor Eric Blair y en realidad no era británico, él nació en la India, nació en Bengala en 1903 y está el acta de autismo del señor peladito Eric Blair, hijo de un policía colonial en Bengala, en la India, en 1903. Eso lo marca él. Eso lo marca. Cuando yo digo que no era británico, no es que no tuviera la nacionalidad, ni no se sintiera, pero esta realidad de que él nace expatriado, de que y nace con otro nombre, y naces en las colonias, y nace hijo de alguien que impone el imperio, eso lo marca. Y él eso lo lleva toda la vida. Es decir, para que nos entendamos, es más o menos lo que aquí llamamos ser criollo. Listo. Mm, Recuerden que los criollos eran los hijos de españoles que tuvieron la desgracia de nacer acá en América. Y digo que tuvieron la desgracia porque la criollidad o la criollicidad se da en la medida en que ellos creían que la tierra manchaba. Es decir, si usted nacía acá, por más hijo de español que fuera, usted no iba a llegar a la metrópoli, usted no iba a tener los privilegios que tenían los nacidos en la península, no iba a poder llegar a ocupar las posiciones en las cortes que los otros nacidos allá iban a poder ocupar. Incluso ese fue el germen de nuestra independencia. En realidad hay que decirlo, pues, las independencias nuestras en un principio fue una pelea de los nietos contra los abuelos, porque los abuelos no les daban la herencia que ellos querían, porque estos señores, que todos eran hombres blancos, católicos y conservadores, querían. ¿Por qué? Porque los abuelos también, hombres blancos, católicos y conservadores, pensaban que la tierra los manchaba y que como esa gente nació acá, pues de malas, ni modo. Listo. Entonces, Orwell es un criollo y se asume en esa condición social. Incluso mucho, mucho más adelante en su vida, Orwell va a decir lo siguiente, póngale cuidado a esta ironía, que es finísima. Él dice que él pertenecía a la más baja clase media alta. Ahí mezcló todo. Yo pertenezco a la más baja clase media alta. Él se sabe mestizo, él se sabe misturado, él pertenece a todo, ¿no? Él no es un ciudadano, digamos, británico como mandan los cánones a todo dar. No, 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 no. Y además de eso es pobre. Y además de eso es pobre. Por ejemplo, ya cuando se trasladan a Inglaterra, el bachillerato lo hizo por una beca. Él estudia en unos internados, pues muy buenos internados. Los internados en Inglaterra son una institución, eso hay que decirlo, son una institución, ¿no es cierto? Ahí John Catherine Rowling con Hogwarts no se inventó. Hogwarts ya está inventado. Ella lo que hace es que en uno de esos internados se vuelva mágico, pero eso ya estaba. Listo. Entonces, él estudia en un muy buen internado en Eton, ¿no? Pero porque le dan una beca. Porque algunos hijos muy, pues, juiciosos, industriosos, inteligentes, de estos servidores públicos que eran policías coloniales, le dio una beca y Orwell se la gana. Por eso estudia allá. Porque si uno no entiende por qué no siguió su carrera universitaria en Cambridge o en Oxford, que era lo que todo el mundo hacía. Y no lo siguió por una razón muy sencilla. La beca era para bachillerato, hermano. La beca no era para todo el pregrado y menos para una universidad. Entonces Orwell es bachiller. Orwell nunca se gradúa de nada más, no porque él no quisiera, no, él lo dice en alguna de sus correspondencias, en alguno de sus ensayos, pues que la familia no tuvo los medios, ¿no es cierto? Entonces él no pudo continuar allí, pero entonces él lo marca eso, que es un niño expatriado, que es un niño criollo, que es un niño que nace indio, conoce a los indios y los siente cercanos y le toca, que para él fue una desgracia, eso no duró mucho siquiera, conseguirse el mismo empleo del papá.
porque no tenía más posibilidades. Entonces se vuelve policía colonial, él no puede seguir los estudios, él no puede, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? No, pues vuelva de policía, hermano. ¿Y dónde necesitamos policías? En Birmania. Entonces él coge el mismo puesto del papá y a él eso le parece, con su padre tuvo una relación difícil, entonces a él eso le parece pues una cosa complicada, ser lo mismo que el papá, y lo asignan a Birmania, ¿no es cierto? Ese trabajo le repugna a él, y él lo dice, que es un trabajo, pero ahí hay en esa época, en parte de sus escritos uno nota una ambivalencia la tenaz, porque por un lado ese trabajo de ser policía colonial le parece horrible, horrible, a él le parece que hacer eso, imponer una cultura, imponer el imperio, una lengua, una religión, atenta contra esa libertad. Pero por el otro lado, también le estorban, ya no le repugna, pero sí le estorba, digamos, los guerrilleros birmanos, los rebeldes birmanos que están luchando por su independencia. Y le estorban porque pues él necesita ganarse la papa, ¿no es cierto? Él no está de policía porque sí, porque se sienta llamado a eso. No, 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 no. Él está porque le toca. Entonces, por un lado, es una cuestión muy compleja y siquiera yo creo que por eso duró poco ahí, porque por un lado dice, me repugna este trabajo, pero toda esta gentecita me estorba, porque yo quiero hacer mi trabajo tranquilo, yo no quiero golpear a nadie, yo no quiero meterme en problemas, pero estos no me dejan, hermano, porque estos nos atacan, estos no, ¿no es cierto? Entonces, él como criollo, ¿no es cierto? Siente el alma escindida, el alma dividida entre lo que él quiere, lo que le toca hacer y cómo él quiere ser y lo que él dice que es el mundo, que es la vida, o al menos ya lo siente, pero lo que le toca hacer. Listo, entonces en 1927 él abandona eso, él dice, no, no más, no, yo ya no quiero ser funcionario colonial. Y se dedica eh, a escribir, pero se dedica no porque él sienta, y en esto es muy interesante, porque en esto eh, se junta con un amigo mío muy querido que, 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 que creo que todavía sigue acá conectado, que es decir, gente que se hace a pulso, gente que sale desde las márgenes y que él nunca sintió que él tuviera una vocación para escribir. Y esto es muy interesante porque es que la mayoría, uno ya que vive en estos círculos y en esta vaina, la mayoría de los escritores dicen que desde chiquitos ellos ya sabían que iban a ser escritores. Es una cosa francamente chistosa y es más ridícula, porque es que el escritor promedio, que además se toma la foto pues en la biblioteca, el escritor promedio le dice a uno, no, es que los primeros textos, desde que a mí a los 5 años me leyeron, no sé, quién, no recuerdo el nombre, bueno, sí, pues no lo va a decir, me leyeron a Serrina Serrán, de José Asunción Silva, en las rodillas de mi abuela. Yo ya supe a los 5 años que iba a ser escritor. Hombre, no jodas, pues, hombre, te ocurre pues vos que a los 5 años, a los 4 años, te van a leer un poema infantil y entonces vos vas a decir, ah, sí, me voy a volver, me voy a ganar el Nobel y no hay que, bueno, no, 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 eso es carreta, no, no. Es decir, eso está bien para el mito, para que crea todo escritor. Todo escritor quiere vender una imagen de sí mismo y que desde chiquito la relación con los libros y tal. Orwell no. Orwell nunca dice, yo me sentía o no. El hombre comienza a trabajar como escritor porque era lo que le ofrecieron y no tenía más. Él lo ve en principio como un trabajo. Eso sí, y era malísimo, pero malísimo escribiendo. Uno lee ahora los textos de Orwell y uno dice, pero como este tipo era malo, porque es que incluso uno en español, en una traducción, y uno lee a Orwell y es maravilloso. Un escritor del carajo, hermano, pero del carajo. El estilo, el ademán, la sintaxis, las imágenes, todo, todo, todo. Es un escritorazo.
Y cuando uno se encuentra con esto, que le dice, no, no, yo, pues yo llegué a esto por un trabajo y era malísimo, pero yo compensé eso con entusiasmo y disciplina. Es ahí la cosa. Él dice, no, yo no llegué por vocación, pero este era mi trabajo y me tocó aprenderlo a hacer bien y me tocó entusiasmarme por esto. Entonces, ahí hay una cosa importante de Orwell, que también lo entronca con lo que él quiso ser toda la vida, los obreros. Él se consideró un obrero. Él era un obrero de la palabra, pero un obrero. Ese era su trabajo. Con eso se ganaba el pan de cada día, con eso mercaba, pagaba deudas, con eso, ¿no? Eso sí lo quería hacer bien y a punta de disciplina llega el talento, ¿no es cierto? Ahí hay una discusión enorme entre si uno con el talento nace o se hace, o si lo que llamamos talento es mucha disciplina. Orwell es de ese lado. Orwell está ahí. Y él no dice, ni un calardea de que entonces en su bachillerato, porque leyó los clásicos, no hay que, no, 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 no. Él comienza para ganarse el pan. Por eso es que digo que se enfrenta a la realidad, a la intemperie, y siempre se lanza allá. Por eso incluso él dice en el ensayo que les estoy comentando, bueno, no les he comenzado a comentar, pero vamos a acelerar. Eh, Él dice, bueno, yo entiendo que un novelista no esté obligado a escribir sobre la historia contemporánea, ¿no? Sobre el presente. Digo, yo entiendo que un novelista no esté obligado a escribir sobre eso. Pero dice, pero un novelista que prescinda de los acontecimientos públicos de su tiempo, dice, es un majadero o un idiota. Así de sencillo. Ojo, y no dice, no es que tiene que describir el presente, no, que prescinda de los acontecimientos de ese presente. Ahora, la definición de presente ya filosóficamente acá nos podemos empantanar, pero digamos que el presente es diferente a la hora. Uno puede ser presente con muchas cosas, uno puede ser contemporáneo con muchas cosas. Listo. Entonces, a él lo que lo horroriza es vivir de espaldas a la realidad y de espaldas a la historia. ¿No es cierto? Por eso nunca hace política partidista, ¿no es cierto? Ya les dicen, ingresó al Partido Laborista un año y se fue, ¿no es cierto? Es decir, lo que nosotros entendemos por política, que es ir a los, ¿cómo se llaman esas cosas? Pues esas oficinas y las cosas donde se reúnen los directorios, y eso a él no le interesa. Para él esa no es la política, para Orwell eso no es la política, ¿no? Lo que a él le importaba era para él la política era el ejercicio pleno de la verdad en medio de la sociedad. Eso, para él eso era la política, ¿no es cierto? Entonces, claro, el totalitarismo para él eso era un mundo de pesadilla. Entonces, claro, él comienza a desarrollar una serie de textos donde habla de ese totalitarismo, ¿no es cierto? No solo del diario de cuando fue a España, estuvo en la guerra, sino que en sus ensayos estamos hablando de que, por ejemplo, este ensayo, que se lo recomiendo, un ensayo un poco largo, pero es muy bueno, en el vientre de la ballena del 11 de marzo de 1940, donde aborda a Henry Miller, la figura de Henry Miller, eh, ya hay yo no digo, no digamos que una teoría, porque yo ahorita dije que no hizo teoría, pero ya hay una postura frente al totalitarismo y frente a lo que está haciendo incluso la Unión Soviética. Porque una cosa jodida es que cuando sale rebelión en la granja, en el 45, 44, 45, se están en plena guerra mundial. Y no solo eso, la Unión Soviética es uno de los aliados. Recuerden que era Churchill, Stalin y este señor de la silla de ruedas maravilloso que había aprendido 15 martinis al día, se tomaba, bueno, se me olvida el gringo, eran Roosevelt. ellos, eso, Frank Roosevelt, gracias. Entonces, claro, eran ellos y en ese momento él saca Rebelión en la Granja, que para nadie es un misterio, que es una puesta en escena donde ridiculiza y pone el dedo en la llaga en todos los desmanes de Stalin, del padrecito Stalin y todo lo que está haciendo la Unión Soviética, al punto de que casi no lo publican porque era un aliado. Dijo, no, esto no conviene publicarlo. Y entonces él dice una cosa que es muy impresionante. Bueno, el tema que se debate aquí es muy sencillo, dice Orwell.
Cuando dicen, no, es que cómo vamos a publicar la novela suya, hermano, si eso no necesita ser uno inteligente para saber que el cerdo es Stalin y para saber que no sé qué, pues, ¿cómo nos vas a hacer eso, hombre? Entonces, pues él dice, no, es que el tema que se discute aquí es muy sencillo, muy sencillo. Es decir, cualquier opinión en la democracia, ¿no? Y en el liberalismo merece ser escuchada aunque sea impopular o no. Le contestemos la pregunta. Si tenemos una democracia como decimos que la tenemos, cualquier opinión, aunque sea impopular, merece ser escuchada o no merece ser escuchada. Si contestamos eso, ese es el problema del debate. El problema del debate no es la Unión Soviética, ni la novelita mía, ni no, 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 no. El problema no es ese, ¿no es cierto? Es decir, si la libertad significa algo, es el derecho de decirle a los demás lo que no quieren oír. Y eso es lo que ejerció como derecho en la vida Orwell toda la vida. Incluso yo diría un poco más. Ser libre significa poderle decirle a los poderosos lo que no quieren oír. Y eso es un principio para todos los periodistas, ojalá todos los periodistas. Ser libre es eso. Si yo le puedo decir de manera obviamente mesurada, respetuosa, calma o mediante el arte a los poderosos lo que no quieren oír, esto sí es una democracia. Alguna vez con un amigo yo le decía, mire, yo pienso que cuando los atentados musulmanes contra Charlie Hebdo en París, yo le decía, no sé, por ahí esté conectado, que yo le decía a un amigo periodista del arte, yo le decía, mire, a mí me parece que el nivel, el índice de civilización de una sociedad se mide en la cantidad de insolencia que pueda aguantar. Porque una cosa es ser insolente, otra cosa es ser violento. Si nosotros podemos aguantar insolencia sin darle en la trompa a alguien, eh, podemos decir que por libertad y tolerancia, ¿no es cierto? Y eso es precisamente lo de Orwell. Ahora bien, en estos ensayos, lo que tenemos, porque son antes de Rebelión en la Granja, voy a poner la analogía de una hojita para ir como más o menos culminando. Está el en vez de una hoja y el revés de una hoja, ¿no es cierto? Las hojitas de los árboles. El en vez de su crítica al totalitarismo la tenemos en sus ensayos, ¿no es cierto? Cuando va y pelea en Andalucía, cuando va y saca su texto famoso sobre España, cuando se escribe El vientre de la ballena, cuando escribe todo lo otro. Y resulta que de un momento a otro, él, ¿por qué llega allá? Eso sí no lo sabemos, desconocemos por qué, pero él siente que esto que puso en el en vez, que esa reflexión argumentada, si se quiere, sobre el totalitarismo, es necesario encontrarle una solución estética. Y eso es lo que hace un novelista. Ahí sí, un novelista para mí es el que encuentra una solución estética para un problema de su momento. Así esté hablando del siglo XIX, pero es un problema del XVIII, pero de su momento, ¿no es cierto? Entonces, él dice, esta carreta hay que encontrar una solución estética. Y entonces cogí pan, toda la, digamos, teorización que hizo en sus ensayos, la pone en práctica en Rebelión en la Granja. Entonces, Rebelión en la Granja es el revés de esos ensayos. Uno no podría leer los unos sin la otra, ni la otra sin los unos. En realidad, por eso la idea de hablar de sus ensayos, si yo quiero entender bien Rebelión en la Granja y pasar más allá de, es una distopía, es una sátira sobre la Unión Soviética, hacer una hermeneusis más profunda, pues yo tengo que remitirme a algunos de sus ensayos, porque son el en vez de toda esa, la sustentación de esa puesta en práctica estética, ¿no es cierto? Entonces, claro, la verdad como bien público es lo que propone. Y en el texto que lo tiene así como digamos, de exponer, ¿no? Yo diría que es este ensayo de En el vientre de la ballena. Es un ensayo donde aborda la figura de Henry Miller. Él, de ida, yendo para España, porque de Gran Bretaña no podía pasar a la Guerra Civil Española, mm, le toca ir a París, pasa a Francia y luego entrar clandestinamente a España. Ahora bien, en París él se entrevista con Henry Miller, que es un gran escritor pues en ese momento.
¿no es cierto? Que fue el marido de Anais Nin, Henry Miller, el Trópico de Cáncer, Trópico de Capricornio, Sexus Complexus, Max y los fagocitos blancos. Bueno, lo acusaron de pornógrafo, lo acusaron, y bueno, sí es pornografía, pero literatura, en los trópicos al menos, ¿no es cierto? Para leerse los trópicos hay que tener estómago, ¿no? Y tal. Dicen, no sé, porque como dicen los chismos, no me crean a mí, que vos le quitas a Trópico de Cáncer todas las escenas sexuales y de esas 400 páginas quedan 150. Orwell no lo ve así. Bueno, pero esa entrevista con él y entonces él se queda impresionado por la actitud de Miller frente a lo que está pasando. Entonces él dice, mire, pues yo me voy a la guerra civil española, voy a estar del lado republicano, voy a hacer esto. Y Miller no le interesa nada de eso. Henry Miller dice, no, déjeme acá con mis muchachas, mi vinito, en Montparnasse, ¿no? En el barrio latino, la vida bohemia, yo vivo muy bueno, todavía no, Hitler no se ha metido a Francia. Eh, a mí eso no me interesa, yo gano plata, ¿no es cierto? La bohemia y gringos por medio en París de principios del siglo pasado. Y Orwell no lo entiende. Orwell dice, pero a este tipo, ¿qué le pasa? ¿Cómo así? Y él le dice, pero vos sos consciente, Henry, que esto está acabando, hermano, que el entable les metió en candela, que culturalmente... y Miller le dice, sí, yo soy consciente de eso. Pero yo quiero mirar desde aquí, yo en eso no me voy a meter. Sí, la civilización occidental como la conocemos hasta hoy está colapsando, pero yo decidí ver cómo colapsa. Yo no me voy a meter en eso. Al final, pues en ejercicio de la tolerancia, le dije, bueno, yo no estoy de acuerdo contigo, pero me parece escandaloso lo que estás diciendo, pero bueno, ¿qué más le vamos a hacer? Eh, Miller se da cuenta que ese muchacho, que el joven Orwell, no va a desistir y le regala una chaqueta y le dice, bueno, al menos recibí, pues ya que te vas para esa locura, vas para el frente, llévate esta chaqueta. Esa chaqueta no se sabe dónde quedó perdida. Orwell cuenta esto de la entrevista y dice, yo no me acuerdo dónde quedó la chaqueta, porque Miller le dice, tenés que pasar de incógnito por la frontera franco-española. Y si se va a ir así, hermano, vestido como un inglés, ¿no? Traje rayatiza, se le nota el paño, corbata, no sé qué, pues obviamente no lo van a dejar pasar, viejo. No, consígase un sombrero a lo Indiana Jones y pongas esta chaqueta y bote ese saco y bote la corbata. Mejor dicho, Miller entiende que no lo va a convencer y le dice, hermano, venga, pues le colaboro al menos para que le crean que usted no es nadie peligroso, ni sepan quién es usted y tal. Él después dice que bota la chaqueta, que no sabe dónde queda, y que pues Miller, que era psicalíptico, psicalipsis en español significa pues esta gente como propensa siempre a lo sexual y a lo venéreo, le dice que esa chaqueta está llena de esperma de ballena, de no sé qué, y le echa un cuento sobre eso y tal. Él se va a la guerra civil española, no sé qué, y le queda sonando. Y mucho tiempo después, en el 40, saca Henry Miller Trópico de Cáncer. Y él hace este ensayo que se llama En el vientre de la ballena, y es un ensayo en 3 partes, que si quieren comenzar con los ensayos de Orwell, comiencen por ahí. Y es, insisto, el en vez del revés perdón, el en vez de Rebelión en la Grana. Uno entiende porque ahí habla bien de los excesos de Stalin, ¿no? en este ensayo. Entonces, lo tiene en 3 partes. La primera parte se dedica a demostrar que Henry Miller es un gran novelista y que Trópico de Cáncer no solamente es psicalipsis y pornografía, no, que es una gran novela, que de hecho es una de las mejores novelas de lo que se está haciendo por ahí, porque además esto era un crítico descomunal. En la segunda parte el ensayo va a ser un panorama de las letras anglosajonas en ese momento, lo que pasa allende el Atlántico y aquén del Atlántico, y lo va a meter poetas, novelistas, qué es lo que hay acá. 2 generaciones y bueno, hace un ajuste de cuentas y tal. Y al final
esto es muy curioso porque es una estrategia pues interesante, pero rara, pero es muy inglesa. Lo que hace es coger una figura literaria que llama la litote, pero volverla ensayo. La litote es cuando yo voy diciendo algo y ¡pum! La volteo y le llevo la contraria. Ejemplo, en esto Chesterton era experto, ¿no es cierto? Y Borges también. Chesterton va a hacer la biografía de George Bernard Shaw. George Bernard Shaw fue como su antítesis, ¿no? El católico, carnívoro, bebedor de cerveza, vitalista, Chesterton, ¿no? Y el otro vegano, ateo, pacifista, no hay que, eran, pero se querían. Entonces muere Shaw y Chesterton hace la biografía de George Bernard Shaw y comienza diciendo, voy a narrarles la vida de el hombre más brillante que dio la isla de Inglaterra, de la cabeza más lúcida que tenía el reino y por eso mismo el hombre más equivocado. Listo, eso es la litote. Cuando se comienza como a lavar y pues, ¡tran! La voltea. Esto lo vuelve es un ensayo, es una cosa loquísima, porque una figura literaria la vuelve un ensayo. Entonces, demuestra que Miller es un gran novelista, que Trópico de Cáncer es la gran novela. Lo ubica en el panorama y dice, no hay nadie al lado de este señor. Y después en la tercera parte se agarra a demostrar por qué está equivocado. Sí, es muy importante, es más grande, pero está equivocado. Y utiliza esto del vientre de la ballena y lo compara con Jonás. Esto es una imagen muy poderosa en la simbología occidental, ¿no? El vientre de la ballena es la huida. Recuerden que Jonás huye de su vocación, entonces se mete en la ballena y bueno, está feliz después de que lo liberan de la prisión. Está Pinocchio, ¿no? Pinocho de Carlo Collodi, donde también está lo de la ballena. Y entonces dice, bueno, en realidad Miller, el problema de Miller, sí es un gran novelista, pero el problema de Miller es que le gusta el vientre de la ballena porque es un lugar mullido, es un regreso al útero, donde tú no tienes problemas, donde tú no sientes la vida. Él dice, la flota británica entera en una gran tormenta se puede hundir y vos, como estás en el vientre de la ballena, vos no sentís nada. A 180 metros debajo del mar, usted no siente el oleaje, usted no siente la angustia, usted no siente el naufragio, usted va ahí. Dice, eso es lo aterrador de Miller, porque además dice, la ballena es transparente, es decir, y lo dice así, él quiere tocar el laúd, refiriéndose al mito de Nerón, que es un mito, Nerón no hizo eso, pero bueno, él quiere tocar el laúd mientras Roma se quema. Y después dice, no, pero es más, él quiere tocar el laúd mientras encara las llamas, mientras las llamas le refulgen en su rostro. Dice, puro la ballena es transparente. Él no, eso le tiene sin cuidado, ¿no? Y hace ahí, en ese texto, si se quiere, eh, pues es una declaración de principios. Dice, hay que comprometerse, ojo, no es literatura comprometida, comprometerse con la realidad. Si un escritor no está comprometido con su realidad, ¿de con qué carajo está comprometido? ¿No es cierto? Y yo creo que hasta ahí, para ver si podemos conversar, me exageré. Al que le interese, ojo, en 1939, eh, Borges tiene un ensayito, y ahorita sí con eso termino, Borges tiene un ensayito que me acabo de acordar de eso, me parece muy interesante de Orwell, de sus ensayos. Borges tiene un ensayo que se llama Kafka y sus precursores, y Borges sostiene allí que todo autor crea sus precursores, es decir, que vos creas de para atrás. Suena paradójico, pero es así. Cada autor dice, yo quiero que me lean desde aquí, estos y estos y estos. Pero además aquí este ensayo ya es el colmo de la teoría borgiana o borgesiana, porque a mí me parece que el mejor ensayo sobre Harry Potter se escribió 58 años antes de que lo publicaran, en 1939, y es de Orwell, sobre la literatura juvenil de los internados. Se la pueden leer, es cortica sobre la literatura. Y usted comienza a leer eso, usted comienza a decir, esto es Harry Potter. Pero es que ni manda, mejor dicho, lo mandan a hacer y no queda así. Curioso, casi 60 años antes de Harry Potter se escribe el mejor ensayo que yo conozco sobre Harry Potter. Ahora sí, no molesto más. No sé si tengan alguna pregunta aquí nuestros asistentes. Por favor, levanten la manito, el espacio también es de ustedes. En estos minuticos que nos quedan, pueden participar o escribir en el chat.
por favor. Cris, yo también observando pues todo lo que tú nos cuentas de George Orwell, ¿cierto? Cómo era él y su pensamiento, digámoslo así, que está también muy arraigado al tema político. Veo que sus novelas también están asociadas a todas esas temáticas, ¿cierto? A todo el tema de Sí, sí, sí. revolución y demás. Él se Sí, no, enfrasca y en los ensayos también, supongo. sí, por eso digo que por utilicé la metáfora del revés y el en vez. El en vez de la hoja, la parte del frente son sus ensayos, los escribe primero. Y el revés es la novela, donde lleva a la práctica en su escritura todo lo que ha dicho en sus ensayos. Doctor Sepúlveda, bien pueda, suavecito hermano, que apenas es martes. Gracias, no. Algo así rápido porque ya el tiempo se nos acabó y en vista de que el jueves hablaré de la rebelión. Me parece muy interesante esa metáfora del en vez, porque sí, es cierto, la antesala a las novelas. Yo tengo de toda tu charla algo que salió a flote y es la tríada esta, la relación entre la ética, la estética y la política, ¿no? Ética en eso que tú declarabas de Orwell sobre lo que cuestionaba, ¿cierto? Los valores, cómo piensa él el mundo antitotalitarista, la estética en virtud también de lo que mencionaba sobre la economía del lenguaje, la transparencia. No es gratuito que haya empleado el artificio narrativo de los animales como para generar esa dialéctica en los lectores, hacerse más entendible y por la otra parte enmascararse y una política que ya vendría a ser los efectos que propone el lector. Entonces, quizá esta triada hable un poco de ella el jueves, pero qué interesante eso que planteas porque me hizo pensar en la ética, la estética y la política en el autor. Gracias. No, viejo, sí, y esa es la triada de Orwell. A él le parece que la una no va sin la otra. Hay escritores, vos lo sabés, y muchos acá lo saben, los que están conectados, que piensan que eso va como disociado, ¿no? Pues de lo que les decía del viaje al fin de la noche de Luis Ferdinand Celine, que el tipo, su vida, un tipo absolutamente horrible, ¿no es cierto? Como persona, pero era capaz de unas cosas. Ah, entonces sí, esa triada para él era insoslayable, ¿no es cierto? Profe Juan Camilo, Hola, muy buenas tardes. Espero se encuentren muy bien todos. No sé si me escuchan bien. sí, sí, Bien, maestro, ¿no? Yo quería mencionarle una cosita. Pues, usted a lo largo de la charla nos dice que los ensayos de Orwell realmente son como ese en vez de la obra realmente de Orwell, ¿cierto? Sin embargo, pues yo pienso que, por ejemplo, él en sus novelas, realmente, principalmente en 1984, él vive como ese totalitarismo, como que experimenta y se personifica en sus mismas creaciones, ese, ese cortar cabeza, ese agachar, ese comprender sin tragar realmente, porque él al final del 1984 justo menciona que Winston, después de haber sido torturado, se había ganado la victoria sobre sí mismo, ya amaba al gran hermano. Entonces, siento que Orwell realmente se rindió, como una parte de él se rindió y aceptó que la vida en esencia es una tragedia y que a él le tocó vivir un grupo de cosas y que probablemente tuvo algo de suerte y se pudo dedicar a lo que quería, pero que al final simplemente tocaba en ocasiones aceptar que había algo más grande sobre nosotros. de hecho sí, Orwell es un desencantado. Orwell se da cuenta que la sociedad occidental está en la debacle, pero no huye, a contrario de Miller, se mete. Y Orwell es un desencantado. Orwell llega a decir en sus ensayos que va a haber una literatura totalitarista, que la va a haber. Y bueno, habría que pensar ya con los regímenes que han impuesto una estética y habría que pensar con las IAs que ahora ya escriben novelas y tratados filosóficos, pues quién programa esas cosas. Habría que pensar si de verdad Orwell sí tenía razón. Y claro, porque 1984 es precisamente eso, el experimento. Por un lado, la rebelión es el experimento literario de una revolución que fracasa. Pero 1984 es todo lo contrario, una revolución que triunfa e impone.
un totalitarismo a todo mundo y se instala en la sociedad y en el imaginario. Pero él sí era desencantado, él dice, no, 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 yo sí creo que era una literatura totalitarista, que esto no tiene buena cara, para decirle en paisa que esta cosa no va a terminar bien, ¿no es cierto? En ese sentido, sí. Bueno, no sé quién más tenga algún comentario o en el chat. Hola. Eh, Hola, 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 bueno, un gusto saludarlos. a la doctora Natalia. hola, Sí, quería saludarlos, agradecer esta gestión de estos espacios, maravillosas articulación entre el CIP y Humanidades, la exposición de Cristian, maravillosa, espero también poder participar en la de Gleyber. Me encanta siempre estos espacios para conocer temas de literatura, estas conversaciones que hace Cristian tan geniales, tomando como pretexto ensayos, novelas, cosas, entonces pues maravillosos estos espacios, una invitación a que también sigan participando en Mecánica Cuéntica, que es un espacio también multicampus, y yo solo quería agradecer porque me parece genial esta sesión y espero, Gleyber, acompañarte el jueves. Yo trato que estos asuntos, pues, mejor dicho, congelar la agenda para poder estar. Uno está pendiente de mil cosas, pero en las pequeñas momentos que pude estar cuidadosa y poniendo atención, me pareció súper, súper interesante. Entonces, muchas gracias. Era eso nada más. Doctora, muchas gracias a usted por sacar el espacio y tal, que yo sé que vive bastante atareada. bueno, muchísimas gracias a todos por haber participado de esta sesión que continuamos en celebración, Cristian, de la Semana del Idioma. Les recuerdo todas las sesiones que tenemos el día de mañana, que tenemos el jueves con nuestro profesor Gleyber Sepúlveda, que está aquí también, profe. Si está aquí, qué bueno que también lo conozcan para que también sepan quién será nuestro ponente el día jueves también a las 4 de la tarde, no se lo pueden perder. Es un conversatorio relacionado también con la rebelión en la granja. Entonces, muchísimas gracias a todos por este espacio. Les recordamos el enlace de asistencia para que por favor lo diligencien y bueno, un feliz resto de tarde. Que Dios les bendiga. Gracias, chao. Chao. Gracias, Vale, Judy. Muchas chao, gracias. gracias. Hasta Un luego. Feliz abrazo. tarde. Hasta luego.